Bueno, seguimos en Diálogo Internacional y tenemos la muy agradable visita de un colega, exalumno, politólogo, Ezequiel Vistoletti, por ahora radicado en Alemania, que tiene un programa muy interesante que después te voy a pedir que des todos los datos, ¿no? Demoliendo mitos, ¿verdad? Y queríamos, bueno, aprovechar su conocimiento de la realidad europea para hablar no solo de Europa, sino de los grandes desafíos del sistema internacional, empezando, sí, por Europa, si querés por Alemania, ¿verdad?, que siempre es un país que da la nota. Hay varias cosas ahí. Nos ha sorprendido la declaración de este belga que dijo que podrían borrar de la faz de la Tierra Moscú en un minuto. Digo, ¿eso fue una broma o fue algo serio? Ezequiel, adelante. Hola, ¿qué tal, Atilio? Hola, Federico, y hola a la audiencia. Bueno, es el calibre de las declaraciones de los líderes europeos en este momento, una disociación de la realidad total y absoluta. Por ahí recordaban, a modo de broma en su momento, que los belgas capitularon 18 días después del inicio de la guerra contra los nazis, ¿no? Es el poderío de las Fuerzas Armadas belgas, con lo cual contra Rusia, y precisamente en este momento, bueno, aparecerían quizás perdidos en menos de esos 18 días. La situación en Europa, Atilio y Federico, verdaderamente desesperante, un proceso de declive, de deterioro acelerado, recesión, inflación, desindustrialización, un proceso de rearme peligrosísimo. Y ahora, desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, más o menos 10 meses atrás, a cargo de la guerra en Ucrania. Es el cambio introducido por Trump, supuestamente, al menos esta es su promesa de campaña. Él iba a determinar el fin de la guerra en 24 horas. Al final solamente está realizando un repliegue estratégico y abandonando ese salvavidas de plomo sobre los hombros de Europa. Y Europa comenzó en este sentido un proceso de rearme muy fuerte con un plan de la Unión Europea impulsada por Ursula von der Leyen de 800.000 millones de euros para el rearme. Alemania como país, dentro de este marco, además, con otro proceso de rearme en paralelo de 500.000 millones de euros, con la promesa de Merz de generar las Fuerzas Armadas más fuertes de Europa. Para mí esto genera terror, ¿no? Este tipo de declaraciones de un líder alemán y además del nieto de un nazi confieso. Todo esto sobre la base del endeudamiento y a partir de Fuerzas Armadas y de una situación de seguridad muy crítica después de años de desinversión y de que Europa haya realizado una delegación de su seguridad en los Estados Unidos. El cambio y como el cambio geopolítico y como corolario de todo esto, recortes día a día en sanidad, en salud, en educación, en infraestructura, en todo tipo de gasto público distinto del militar, ese sí exceptuado de los recortes, y una situación social de deterioro abierto a tal punto que hoy, si uno recorre las calles de Berlín o de cualquier ciudad alemana, van a aparecer 3 o 4 veces más personas en situación de calle, lógicamente el aumento también de la pequeña criminalidad, gente recogiendo, allá no recogen cartón, sino que recogen botellas o latas de cerveza para su devolución en el supermercado a cambio de unos pocos centavos. Y bueno, esa es la situación en general de Europa, en un contexto en el cual ellos determinaron acompañar como furgón de cola a Estados Unidos, en el contexto mayor de la decadencia del orden unipolar hegemonizado por Estados Unidos. Ahora, decime una cosa, el pueblo alemán, si querés, en todo caso los europeos, ¿acompañan esta locura belicista de la dirigencia o es que es una dirigencia que está muy separada de la completamente sociedad? Separada de la sociedad, de una sociedad terriblemente apática, despolitizada, y no solo en Alemania, caracterizada por una cultura política mucho menos
fogosa, por ejemplo, que los franceses. Pero aún en Francia también ninguna de estas decisiones generan la reacción de los pueblos, de las sociedades, de la gente de a pie. El problema va a aparecer cuando finalmente deban movilizar a la población para comenzar efectivamente un enfrentamiento directo con Rusia, porque todo parece encaminado hacia esa situación. Lo vaticinan ellos mismos con declaraciones de altos cargos de la política europea o de los distintos países, diciendo abiertamente: en 3 años va a comenzar una guerra directa con Rusia. Así directamente lo presentan. En este momento no podrían siquiera comenzarla por el lamentable estado de las Fuerzas Armadas de todos los países europeos. En 3 años tampoco van a poder esto. Además, para colmo, lo que ellos presentan como el keynesianismo militar, el concepto, sí, ni siquiera genera verdaderamente la reindustrialización de Europa o ingresos económicos, porque el 80% de las armas de Europa en realidad descienden de compañías armamentísticas estadounidenses, con lo cual ni siquiera pueden realizar el negocio de la guerra. ¿Sí? Y por cierto, la situación en el frente ucraniano, fundamental para todo este contexto, presenta cada vez más visos de una arremetida rusa muy pronto. La ciudad estratégica de Pokrovsk aparece al borde de la caída, y esa representa la última frontera de fortificaciones defensivas de Ucrania, construidas a lo largo de muchísimos años, desde que comenzó la guerra en 2014, y a partir de ahí comienza campo abierto para Rusia hasta el río Dnieper, y eso va a generar obviamente en Europa también muchísimos movimientos, ¿no? Tenemos a Telma Luzani que quiere hacerte una preguntita. Telma, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. Ahí estás. Está muteada. Ay. Telma, está muteada. Acá estoy. Perdón. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Hola, Telma. Primero un chiste. Me imagino que deben estar diciendo cómo extrañamos a Angela, ¿no? Extrañamos a Angela Merkel. Y en parte sí. No, eso, y quería que si podías hacer un panorama, por supuesto, un poco, no muy profundo porque el tiempo no lo da, pero de la situación en Europa misma. Por ejemplo, Hungría presenta otra cara, no hay ya una unión, me parece, esta es la pregunta, una Unión Europea compacta, unida, hay disidencias importantes. Me gustaría, es un panorama tuyo breve sobre esa situación. Bueno, efectivamente, en Hungría, en Eslovaquia, en Hungría con Víctor Orbán por derecha, en Eslovaquia con Robert Fico por izquierda, un socialdemócrata de viejo cuño, ¿sí? No de las nuevas izquierdas más identitarias, sino un socialdemócrata con una agenda más de clase y pacifista, como toda la vida la socialdemocracia. Y ahora también en República Checa, después de las elecciones de hace 2 o 3 semanas, todavía no comenzó el nuevo Parlamento, pero ahí está apareciendo lo que los popes de la Unión Europea llaman un eje prorruso. Yo lo caracterizaría más bien como un eje en favor de la paz, o contrario a la locura de comenzar pasos hacia una guerra con Rusia, como quiere el resto de Europa, y eso genera muchísima preocupación, a tal punto que ya están deliberando formalmente en la Unión Europea sobre la posibilidad de la exclusión de estos países en las futuras votaciones, de manera que la Unión Europea ya no determine las grandes líneas por voto unánime, sino por voto mayoritario. Esto lo quieren desde hace bastante tiempo, no podían, y además generaban presión de otras maneras sobre Hungría y sobre Eslovaquia a través básicamente del retaseo de fondos, de manera que después de algunas idas y vueltas, finalmente tanto Hungría como Eslovaquia convalidaban al final la política de sanciones contra Rusia, la política de mayor envío de armas, etcétera, etcétera. Pero como la situación aparece insostenible, tanto en el campo de batalla como en Europa, y más aún en estos países ligados al petróleo ruso de manera directa, porque como carecen de puertos, entonces solo pueden canalizar la energía necesaria para la vida cotidiana a través de un gasoducto proveniente de
Rusia, ¿sí? Entonces, como el rechazo de estos países a esta política en las últimas semanas y meses ya presenta cada vez más visos de la consolidación de una alianza directamente en contra de esta línea hegemónica de la Unión Europea, están deliberando Ursula von der Leyen y sus amigos y amigas sobre esta introducción de un mecanismo distinto de decisión en la Unión Europea sin el voto de estos dos países y pronto 3. Además, debemos recordar que cuando, por ejemplo, en Rumania, un candidato con un perfil parecido a Orbán iba a participar en la segunda vuelta de las elecciones, después de una victoria en la primera vuelta, con todas las encuestas vaticinando una victoria enorme, por más de 15 puntos, si no recuerdo mal, un día antes de la segunda vuelta. Ceausescu, si no recuerdo mal, el nombre puede que cometa un error de memoria. El Tribunal Supremo Electoral de Rumania, por pedido de la Unión Europea, inmediatamente determinó la suspensión de las elecciones y la detención de este candidato. Muy democrático. Sí, bueno, esa es la democracia de la Unión Europea, o bien una línea a favor de la continuidad de la guerra, o bien sencillamente la cancelación de las elecciones, la detención, y después finalmente Rumania realizó elecciones de cero con este candidato vedado. Algo similar lo sucedido en Moldavia. Ahí cometen fraude de otra manera, básicamente a través de la manipulación de el proceso electoral en el exterior. La diáspora moldava aparece distribuida, por sobre todas las cosas, a lo largo de Rusia, con 800.000 moldavos viviendo en Rusia, y en ese lugar establecieron 2 mesas de votación para 800.000 moldavos en todo el territorio ruso, mientras que en Europa generaron más de 1.000, porque lógicamente los moldavos viviendo en Europa presentan una línea mucho más favorable a el acercamiento de Moldavia por sobre todas las cosas, hacia la OTAN. Claro. Sí, y en este momento presenciamos, por cierto, un encamamiento entre la Unión Europea y la OTAN. Hoy no aparecen diferencias. En los discursos de Ursula von der Leyen, ella realiza anuncios prácticamente en nombre de la OTAN, con lo cual desaparece la diferencia entre la Unión Europea como una alianza económica y la OTAN como una alianza política militar. Hoy eso desapareció. Y bueno, esta es la forma de fraude en Moldavia. Futuro posible conflicto, recuerden, ahí en la región de Transnistria, dentro de Moldavia, aparece una región autonómica en la cual ocupada básicamente por rusos y rusoparlantes, con una base militar rusa, y bueno, quieren tarde o temprano un nuevo conflicto en esa región. En realidad, los conflictos van acompañando todo lo que llamaban el Rimland en la geopolítica de Mackinder. Básicamente todos los países alrededor de Rusia y de China, ahora incluso los países nórdicos también, con la locura de los finlandeses de no solamente haber abandonado su muy inteligente política de neutralidad respecto a la OTAN, sino que después del ingreso a la OTAN sin ningún sentido establecieron 13 bases, en realidad, generaron un acuerdo militar con Estados Unidos a partir de las cuales, del cual las 13 bases militares ahora también aparecen en poder de Estados Unidos, y podrían eventualmente establecer tropas y misiles los estadounidenses en Finlandia, a kilómetros de San Petersburgo. Claro. ¿Sí? Recordemos además las guerras entre la Unión Soviética y Finlandia. Los finlandeses acompañaron primero a los nazis, después los abandonaron, y bueno, etcétera, etcétera. Así que ahí conflicto. En los Bálticos conflicto también, ellos con la postura más antirrusa de todas. Después Polonia, con bases no solamente militares, sino con una base misilística también de la OTAN. Más abajo Moldavia como futuro posible conflicto. Ucrania ya en guerra. Por abajo quieren una revolución de colores en Georgia. Si uno va recorriendo el mapa de norte a sur, asiático, ¿no? Claro, va generando básicamente la línea del Rimland de los teóricos geopolíticos británicos y estadounidenses, Mackinder y bueno, todos ellos, quienes básicamente establecieron en su teorización que quien apareciese en control de
esa zona del planeta Tierra, básicamente esa persona aparece en control del mundo. Por eso la obsesión de los británicos primero, en el Imperio Británico, y después de los estadounidenses después, de el enfrentamiento contra Rusia, y ahora contra China también, cuando en realidad Rusia quiso, después de la disolución de la Unión Soviética, un reacercamiento a Occidente ingenuo, a posteriori, pero esa es la posición incluso de Putin. Claro. Ellos querían el ingreso a la OTAN y el fin de los conflictos, y ahora te aparecemos todos dentro del mismo campo del capitalismo y de la democracia liberal. Bueno, ¿para qué más enfrentamientos? Rechazaron el ingreso a la OTAN, después comenzaron los Estados Unidos y Europa dentro de la OTAN, comenzaron la expansión hacia Rusia, con sucesivas etapas. Después se terminaron el establecimiento de una base de misiles defensivos, el famoso sistema Aegis Ashore es el nombre de este sistema, bases misilísticas ubicadas alrededor de Rusia, pero lógicamente estos misiles con una palanquita pueden realizar un lanzamiento defensivo para la intercepción de un misil o ofensivo para un ataque contra Moscú desde Polonia o desde Rumania. Putin en su momento, recuerdo que él astutamente había presentado como contrapropuesta la participación dentro de este sistema de misiles, porque los estadounidenses lo presentaban como un sistema contra los iraníes, contra el peligro de Irán alrededor de Rusia, curiosamente. Entonces él respondió, bueno, entonces podemos participar nosotros, entonces desactivamos la amenaza, si aparecemos en control de la tecnología, de los códigos. No, ustedes no pueden participar. Establecieron las bases en Rumania y en Polonia, y como respuesta a esto comenzó Putin el desarrollo de estas superarmas anunciadas en 2018, hoy casi todas ya presentadas, muchas en guerra y otras 2 presentadas esta última semana, de ahí también el apuro de muchos líderes y de Trump incluso, quien antes del encuentro con Xi Jinping realizó una declaración relativa al reinicio de las pruebas nucleares con cabezas nucleares para experimentos explotando bombas nucleares, el último de ellos hecho en 1992 por Estados Unidos. Todo esto además aparece prohibido por un tratado. Y bueno, por la desesperación de estas nuevas superarmas desarrolladas por Rusia en respuesta a tantos intentos de acercamiento, tantos rechazos y tantos avances de la OTAN contra las fronteras rusas, bueno, ahora los estadounidenses aparecen preocupados. Estas superarmas, por cierto, presentan características dantescas, ¿no? La última de ellas, el torpedo Poseidón, un torpedo con propulsión nuclear, un reactor nuclear adentro como motor, con lo cual podría recorrer los mares del mundo casi de manera indefinida, con una autonomía ilimitada, y presentaría una cabeza nuclear de 100 megatones, Federico y Atilio. La bomba nuclear más grande lanzada hasta el momento, en 1961, la bomba del Zar, presentaba una cabeza nuclear de 50 megatones. Cada uno de estos misiles el doble. Recuerden la de Hiroshima, más o menos 15 kilotones. Kilotones, no 100 megatones. Esto básicamente generaría un tsunami en la costa de un objetivo, y básicamente ese tsunami de agua nuclear contaminada determinaría la muerte de todo a su alrededor, e incluso décadas de esas zonas inhabilitadas. Bueno, lógicamente Trump aparece preocupado y por eso realizó este anuncio. Los rusos generaron esto como una forma de disuasión, pero aún así no abandonan las provocaciones permanentes. Y bueno, esa es la situación. Yo estoy consciente de que esto acá en Argentina y en otros lugares, cuando presento esto, la gente aparece sorprendida por lo trágico de todo esto. Pero esa es la situación actual en el mundo. Verdaderamente peligrosa. Ahora, decime una cosita antes, no sé si, bueno, después les paso la palabra. ¿No lee esta gente informes como los de la Brown University en Estados Unidos, que habla del número de víctimas y hace una estimación que en caso de un enfrentamiento nuclear en donde estuviera involucrado Rusia y los países europeos, morirían 90 millones de personas en un plazo de 3 o 4 semanas? Digo, además pueden ser tan cretinos los europeos para querer meterse en una guerra en donde
van a ser diezmados, van a ser aniquilados, aunque ellos hagan un daño muy grande a Rusia, pero el daño que ellos van a sufrir va a ser una cosa pero horrorosa. ¿No lo saben? Incluso, Atilio, en el invierno nuclear posterior a esas primeras 90 millones de víctimas, sí, podría generar directamente la desaparición de la vida en la Tierra en las próximas semanas, ¿sí? Directamente. Por ahí evidentemente también aparece una cuestión ideológica de años de supremacismo occidental, la idea de que ellos determinan los destinos del mundo y aparecen de alguna manera exentos de cualquier consecuencia. Esto a veces presenta ribetes tragicómicos cuando uno presencia las charlas, por ejemplo, de gente como Peter Thiel, los popes, los grandes oligarcas digitales, quienes presentan la idea del transhumanismo, de los humanos, de ellos escapando de esta tierra en ebullición hacia Marte, o de la inmortalidad a través de la digitalización de los pensamientos, la llegada del anticristo, cosas realmente de una película de terror, sí, de lo peor. Bueno, esas ideas aparecen en la cabeza de muchas de las personas con poder para determinar estas cuestiones, tanto en las clases dominantes económicas, en Wall Street como en Silicon Valley, como en sus empleados políticos en los gobiernos estadounidenses, europeos, occidentales. Telma, Federico. No, yo quería agregar algo a lo que decía Ezequiel en relación a que, pensando en cómo, la pregunta tuya, Estilio, cómo los europeos no pueden pensar en su autodestrucción. Es que están haciendo desde hace rato, no solo con la rusofobia, una operación mediática y de batalla cultural en relación a esto. Yo recuerdo en los 80, por ejemplo, las grandes manifestaciones en contra de la nuclearización, en contra de que hubiera ojivas nucleares en Alemania, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría. Esto desapareció, y desapareció no porque la gente no esté de acuerdo con las bombas nucleares, desapareció porque hay toda una batalla cultural y operaciones mediáticas que han logrado eso, ha logrado que la gente se renuncie y esté apática en relación a esta realidad. No, solamente ese comentario, escuchándolo a Ezequiel, me parece que en parte lo que dicen los medios en Europa y la rusofobia que expresan, eso no se ha terminado, y al contrario, cada vez es más poderosa, ¿no? Me parece, los medios, ¿qué decís? Sí, sin dudas, los medios participan en esto, sin lugar a dudas, y el proceso de estupidización generalizado a partir de la masificación de las redes sociales, de los teléfonos digitales, eso sin dudas aparece como un factor fundamental en todos lados. Las generaciones más jóvenes aún más, ¿sí? Presentan una capacidad, esto lo establecen científicamente, análisis, presentan una capacidad de pensamiento crítico nula, incluso una capacidad de raciocinio y de atención mucho menor a las generaciones anteriores, sencillamente por la introducción de las pantallas como una realidad paralela, básicamente. En este sentido, incluso los países en su momento pioneros de la digitalización de la educación, como Finlandia, sí, como Suecia, están abandonando la digitalización de la educación, esto de, en lugar de libros de papel, tabletas, pantallas y demás, porque con el mismo material académico ya determinaron, después de 10, 15 años de implementación de esto, que los chicos presentan una capacidad lectocomprensiva muchísimo menor. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esto como un fenómeno general civilizatorio de nuestras sociedades, pero más allá de esto, también quizás debamos recordar que en todos los periodos de transición de la historia humana, y cuanto más profunda la crisis y más fuerte la transición, a menudo las élites, las clases dominantes, las clases dirigentes aparecen perdidas. Y acá estamos presenciando una crisis y una transición terriblemente peligrosa, por cierto, ya no solo del orden unipolar al multipolar, no el orden unipolar desde la caída del muro de Berlín en adelante hacia este orden multipolar con los BRICS y demás, ya ni siquiera una crisis de el orden estadounidense iniciado después de la Segunda Guerra Mundial con las Naciones Unidas, con la ONU, sino que algunos analistas ya están presentando esto como
una transición hacia el final de la hegemonía occidental, como Emmanuel Todd y otros analistas. Algunos establecen los orígenes de esta hegemonía occidental 500 años atrás, más o menos, con la llegada de los europeos en América, y otros retroceden más y supuestamente establecen como inicio de esta fase de la historia humana 2000 años atrás, con más o menos el surgimiento del pensamiento judeocristiano, y ahora está apareciendo un giro civilizatorio, cultural, hacia un mundo nuevo con el eje en Asia-Pacífico, ya no más con Europa y después los Estados Unidos. De ahí, bueno, hasta los mapas nuestros aparecen con, ¿no?, Europa en el centro, el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Bueno, todo un giro civilizatorio hacia este otro eje, recordando naturalmente la famosa trampa de Tucídides, esta situación de acuerdo a la cual en todos los grandes cambios a lo largo de la historia de un imperio, de un sistema mundo hacia otro, en la gran mayoría de ellos, más o menos 15 a lo largo de la historia, esto siempre es discutible, en 13 aparecieron entre la vieja Esparta y el surgimiento de la nueva Roma, una gran guerra, ¿no? Una gran guerra en el mundo conocido hasta entonces. Bueno, en este caso, si comenzase una gran guerra entre China, Rusia, India y del otro lado Estados Unidos y Europa, ahí apareceríamos en problemas, porque la capacidad destructiva de la humanidad hoy presenta, bueno, características un poquito superiores a la de los griegos en su momento, de la antigua Grecia o de la antigua Roma, ¿no? Sí, me parece que también lo que está en crisis es el ideario de la sociedad deseable, ¿no? Porque antes Estados Unidos, además de su hegemonía militar, hegemonía económica, tenía una hegemonía cultural basada en que el modelo americano era aquello a lo que se deseaba llegar. Hoy Trump es una especie de antihéroe porque no puede hacer gala ni salir a publicitar el modelo propio de su sociedad como algo deseable, sino que está totalmente a la defensiva, también en términos culturales, de la propia dinámica esa. Y en ese contexto me parece que es donde más aparece también reflejada esta crisis del imaginario social deseable, incluso para los países del tercer mundo, ¿no? Para los países que tienen que construir una alternativa frente a eso, en la búsqueda de una imagen en la cual reflejarse y un conjunto de valores en los cuales reflejarse. No está claro que China y las civilizaciones asiáticas busquen ocupar ese lugar, digamos, ¿no? Como no te venden un modelo a seguir, sino que, bueno, custodian sus intereses y buscan el desarrollo de un mundo donde cada uno busque su perspectiva posible. Creo que ahí hay una gran vacancia en términos del sur global respecto de una discusión en un mundo en crisis sobre las posibilidades o no de un marco de autonomía de los países que no forman parte de esta disputa comercial, de esta competencia estratégica, respecto de qué lugar ocupar en esa perspectiva. Completamente de acuerdo. En cuanto a Estados Unidos aparece en una crisis estructural terrible, al borde de una guerra civil. Recuerden que la gente allí aparece armada. El otro día participaron 7 millones de personas en las manifestaciones contra Trump, llamadas No a los Reyes, y Trump respondió a través de las redes sociales con una animación de él subido a un avión con una corona tirando caca por encima de los manifestantes. Claro. Está realizando intervenciones militares con los Marines, con la Guardia Nacional en múltiples ciudades demócratas. Que le trae problemas internos incluso, claro. El gobierno aparece completamente parado, como lo llaman ellos, por la desaprobación del presupuesto. Los fondos alcanzarían para 1 o 2 semanas más para el pago de las cosas más básicas. La polarización presenta también un grado profundísimo. Después, en términos de política internacional, concatena un error tras otro. Quería supuestamente realizar un reacercamiento a Rusia para generar una suerte de
diplomacia triangular al estilo de Kissinger, cuando en su momento había generado entre la China de Mao Zedong y Estados Unidos de Nixon, habían generado una suerte de acercamiento, de manera que no apareciese la China comunista y la Unión Soviética unidas contra Estados Unidos. Bueno, él supuestamente quería lo contrario, ese reacercamiento a su amigo Vladimir, como lo llama él a Putin. No pudo. En la última no pudo porque obviamente Rusia rechazó esta estupidez, sin ningún incentivo y sin ningún beneficio para Rusia. Para ellos cada vez más claramente aparece la necesidad de una alianza con China, con India y con el sur global. Ahora en la última cumbre quiso realizar un acercamiento inverso, como una especie de acercamiento a China, pero bueno, obviamente Xi Jinping reaccionó muy diplomáticamente rechazando este acercamiento. Su propia base electoral, el MAGA, como lo llaman ellos, también comienza a abandonar a Trump por distintos episodios, quizás para nosotros banales, pero para ellos muy importantes, como por ejemplo la no publicación de la lista de clientes de Epstein, famosa. Supuestamente la fiscal general iba a presentarla en algún momento en una declaración antes de la elección de Trump. Respondió una pregunta, la tengo aquí sobre mi mesa, y ahora con Trump, no, carecemos de esa lista. En esa lista aparecerían todos los miembros de la clase dominante, de la clase dirigente, de todas las élites estadounidenses y globales participando en la isla de Epstein, en la cual recuerden que había generado una red de trata y de pedofilia a escala global, con la posibilidad de la participación de servicios de inteligencia, documentando todo eso para después realizar una extorsión de los líderes implicados en eso. Participan un montón y según algunos incluso aparecería el propio Trump en la lista esa. Pero bueno, estas cosas así, a veces un poco ligadas a las teorías conspiranoicas, tan propias del electorado de Trump, generaron cada vez más una mayor distancia con respecto a Trump. El asesinato de Charlie Kirk, este youtuber o influencer también del movimiento de MAGA. Según muchos partidarios del MAGA, el asesinato lo habrían perpetrado los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad. Si esto es real o no, no lo podemos determinar, pero ese rumor ya generó un enorme distanciamiento de la base de Trump con Trump, porque Trump acompaña, por cierto, la política de Israel. En términos geopolíticos aparecen muchísimos errores más, como por ejemplo la relación con India, pilar fundamental de la relación de Estados Unidos con Asia, porque ahí aparecía hasta hace poco el único aliado grande en el sur global de Estados Unidos, y en lugar de establecer una política de soft politics, como lo dicen, de política blanda, de seducción, comenzó con amenazas, incluso con sanciones contra los indios, y realizaron los indios un giro hacia China, y hoy aparecen mejor que nunca con los chinos, cuando históricamente siempre presentaron problemas, incluso limítrofes. Algunos siguen presentes. Sí, claro, pero dentro del marco de una política de reacercamiento. Con Irán también problemas. Israel desbocado, porque convalidó el hecho de que Netanyahu pudiese acometer objetivos en todo Medio Oriente, incluso con un ataque a Qatar, uno de los principales aliados de Estados Unidos. Bueno, entonces Estados Unidos aparece en esa situación, y desde nuestro lugar en Argentina, acompañar a ese monstruo en decadencia representa un error histórico imperdonable, comparable al pacto Roca-Runciman en la década infame. Así que debemos deliberar mucho sobre estos cambios, incluso a escala local, porque determinan nuestro futuro. Bueno, hemos escuchado a Ezequiel Vistoletti. La verdad, Ezequiel, sería, digamos, para hacer otro programa entero dedicado a todo esto, pero lamentablemente el tiempo es tirano, como se dice. Así es. No tenemos. ¿Qué pasó con el libro? Bueno, tenemos ganador. Sí, acá me acercan el acta que elaboraron los escribanos de la radio, y la ganadora es Silvia de Palermo, DNI terminado en 549. Se ganó el libro que es El Kirchnerismo, autores entre otros María Pía López, Roberto Caballero y varios más. Lo tiene que retirar, atención Silvia, por Librería Badalaco en Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
queda en contacto igual con la producción de la radio para arreglar la entrega del libro. Perfecto, bueno, agradecemos a Ezequiel Vistoletti que estuvo acá y su programa. Mi canal Demoliendo Mitos en YouTube, todo el mundo invitado sobre geopolítica, naturalmente. Que es muy interesante, yo lo sigo y creo que Federico yo también, soy de los primeros, sí, Telma también. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por la visita, creo que no tenemos más nada, cerramos, solamente decir cuando ya tenemos el ganador del libro y lo que viene ahora, quédense, próximo programa, El tango será popular o no será nada, bajo la conducción de Sebastián de Matei. Nos veremos el sábado que viene con algunas noticias importantes. Elecciones de alcalde en la ciudad de Nueva York. Así es. Y parece que va a ganar Zoran Mandani, que sería un golpazo a la cátedra. Así que tendremos mucho para conversar el próximo sábado. 20 años de No al Alca. Exacto. La semana que viene. El miércoles 5. 20 años del No al Alca y se están organizando algunas celebraciones, algunas conmemoraciones. Una conmemoración muy importante en Mar del Plata. Así es. Sí, vamos a estar cubriéndola. Muy bien, muchas gracias. Será hasta el sábado. Chau. Gracias, Ezequiel. Gracias, Fede. Adiós. Diálogo